Sin extenderme más, por supuesto, vamos ahora a hacer una ponencia también importante de un socio fundamental en cualquier interclima de los que se han producido desde el comienzo hasta ahora. Estoy hablando en este caso del CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. La segunda ponencia la va a llevar a cabo adelante el señor Álvaro Vélez Moro, que es director nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico, justamente del CEPLAN, y el título de la ponencia es La contribución del planeamiento estratégico a la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en este contexto de cambio climático. Recibamos, por favor, con un aplauso al ponente. Adelante. Buenos días, reciban los saludos del señor Javier Abugataz, presidente del Centro Nacional de Planeamiento. No se encuentra ya la gobernadora, pero bueno, a darle transmitir mis saludos y bueno, saludos al señor Fernando León y al señor Raúl Torres y a la directora Rosa Morales y a los miembros de los gobiernos regionales y gobiernos locales que se encuentran aquí presentes, estudiantes y etcétera. Miembros de la cooperación internacional. Bueno, la planificación, pensando en el futuro, el CEPLAN ha venido trabajando con los gobiernos regionales, gobiernos locales, con los ministerios más o menos desde el 2008. Ese es un camino que se va haciendo al andar, no hemos tenido... y en fin, entonces la idea es mirar hacia adelante. El horizonte no solamente es 2021, que ya es un horizonte más o menos corto, es un horizonte ya hacia el 2030, hacia el 2050, hacia el 2070, que es cuando se supone que se van a manifestar los próximos cambios climáticos. Hacia el 2030, por la buena noticia que nos ha dado el viceministro, hacia el 2050, porque se supone que va a haber ciertos cambios tecnológicos, y hacia el 2070, 2080, porque el Perú va a sufrir cambios en la población. Y entonces esa población que va a vivir en estos años, 2030, 2050, 2070, ya nació, tiene algunos están bajo ciertos estándares de desarrollo, otros tienen bajo peso al nacer, etcétera. Entonces el Estado tiene que atenderlos desde este momento, ¿no? Y darles condiciones para que puedan generar unas condiciones de vida suficientes. Eso incluye hacer estos cambios que se necesita en las políticas de cambio climático, adaptación, mitigación, etcétera, transformar un poco lo que se ha venido haciendo para poder dejar algo a las generaciones que vienen, que son las que ya nacieron, o sea, son personas que ya están viviendo con nosotros. Esto implica pues que desde, por ejemplo, Arequipa acaba de aprobar el plan concertado, hay que trabajar ya algunos de estos proyectos que han sido mencionados por la señora gobernadora, tienen que estar incluidos en el PAC en enero. Para eso tienen que ser incluidos ya en el PEI, en el Plan Estratégico Institucional y en el Plan Estratégico Operativo. Entonces hay cosas que ya se pueden ir haciendo, ¿no? Y los resultados de estos productos se van a ver ya en largo plazo, pero son cosas que estos cambios que hay que ir haciendo, hay que transformando lo que se ha venido haciendo para poder adaptarnos y hacer las mitigaciones, ya se pueden empezar desde este presupuesto. Entonces, en ese sentido, la planificación permite mirar hacia adelante, ver con la academia, con las organizaciones de base, con los ministerios, etcétera, qué es lo que se puede ir haciendo, luego ya planificarlo y llevarlo ya al plan operativo, en este caso al presupuesto anual, tanto del gobierno regional como del gobierno municipal. El CEPLAN tiene entre sus misiones generar una visión concertada de futuro. En este sentido, la visión concertada de futuro al 2030 es la que el Perú ha firmado, ha suscrito que vamos a ser parte, vamos a lograr los acuerdos de París, ¿no? Hacia el 2030. Entonces, hacia esa visión de futuro es que debemos de ver dónde están las brechas, cuáles son los caminos que nos llevan a trabajar. Pues para eso vamos a ir trabajando primero con los gobiernos regionales, luego poco a poco con los ministerios, etcétera, hasta lograr una visión concertada. Este es un proceso en construcción. Si bien ya había una visión concertada al 2021 que fue aprobada por el Acuerdo Nacional, esta hay que llevarla ahora al 2030.
Este es un trabajo de largo plazo, pero mientras tanto, como les dije, se puede ir trabajando desde los planes operativos, ¿no? Ya se tiene el horizonte, ya se tiene las cosas que se puede hacer, entonces ya se puede ir trabajando. El día viernes van a ver el caso de las municipalidades que hemos trabajado en Cusco y Apurímac, con el Betas y PAC. Entonces ahí vamos a poder ver cómo se puede ir trabajando desde los gobiernos locales. También hay afuera en los stands, hay una presentación tanto del Gobierno Regional de Cusco como del Gobierno Regional de Amazonas. En el Gobierno Regional de Amazonas también se está trabajando para, desde el planeamiento, desde el plan concertado, incluir esos productos, aunque sea en forma mínima, en el PAC del próximo año, y ya se puede ir haciendo algo. Estas son las recomendaciones de la OECD de la mayoría de los estudios. Los estudios lo que dan son recomendaciones. Si el Perú quiere entrar a la OECD, como ya lo explicó el ministro, esto implica cumplir ciertos requisitos, cumplir ciertas recomendaciones, mostrar voluntad de cambio. Muchas de esas recomendaciones no las puede hacer solo los ministerios, se tienen que hacer desde la sociedad civil, desde los gobiernos regionales, desde los gobiernos municipales. Entonces esto implica muchos cambios, ¿no? Se tienen que hacer cambios normativos, se tienen que hacer cambios en el Congreso, algunas son normas internas de los ministerios o de los ministerios. Otras cosas ya están, las leyes ya están dadas, solamente es necesario operacionarlas, ¿no? Estos son los 17 objetivos, ¿no? Ya lo explicó el ministro. Lo importante es ver que se puede trabajar para las personas en el planeta, logrando la prosperidad con alianzas y las asociaciones de paz. La recomendación, donde es implícita, hay una recomendación para el CEPLAN sobre crecimiento verde, que completar la estrategia de crecimiento verde considerando el papel de las políticas ambientales como motor para el crecimiento económico, incorporando las metas de política ambiental en los planes de desarrollo nacional y de diversificación productiva en los marcos de planificación presupuestaria, así como en las políticas y planes sectoriales, reforzando los esfuerzos de coordinación entre el Centro Nacional de Planeamiento, el Ministerio de Economía, Ministerio de Producción, Ministerio de Ambiente y otras entidades competentes. La idea es que, si bien yo tengo el horizonte a 2030, 2050, 2070, etcétera, porque yo ya sé lo que puede pasar, yo ya sé las cosas que tengo que hacer, no esperar hasta esos años, sino ya los pueda ir incorporando desde el planeamiento en el plan estratégico institucional, que es lo que hacen las entidades públicas, su presupuesto por 3 años, y en los planes operativos, que es lo que hacen las entidades públicas, su presupuestación anual. Entonces, lo que yo pueda rescatar lo tengo que ir colocando, ¿no? Y de una vez. Esta es una oportunidad, si bien es un poco apresurada, en diciembre de este año se entregarían los techos para los municipios, para los gobiernos regionales, por parte del Ministerio de Economía. Entonces, esa es la oportunidad para hacer los cambios y ajustes necesarios para poder ir haciendo algo desde este momento. El enfoque que se le va a dar a la planificación es tratar de llegar al modelo de bienestar de la OECD. El modelo de bienestar, hay 2 modelos, uno para países en desarrollo y uno para países desarrollados. Desde ese plan estamos tomando el modelo de país desarrollado. Nuestra aspiración es no participar, sino ser parte. Entonces tenemos que ser, ¿cuál es lo que nos faltaría para ser un país desarrollado? Entonces de ahí estamos tomando este modelo. Lo importante es que este es un proceso que se ha venido haciendo desde hace tiempo, la planificación para el desarrollo, no es un proceso que viene de ahora. Esto ya ha venido desde tiempo atrás, entonces ya hay políticas de Estado, hay las 35 políticas del Acuerdo Nacional, hay una muy importante que es la del agua, hay la política de ordenamiento territorial, la política de planificación, que es la 5ª, hay las políticas nacionales que están dadas desde el Poder Ejecutivo, tanto en el mensaje del presidente Pedro Pablo como en la política general de gobierno, se hace énfasis en las metas al 2030, ¿no? y el alcance que se debe tener hacia los ciudadanos, o sea, el llevar estos compromisos hacia el ciudadano para darles una mejor vida.
Tenemos las funciones del Poder Ejecutivo, donde cada ministerio tiene compromisos y tiene normas y cosas que cumplir. Tenemos los ministerios, que son los encargados de cumplir esas funciones. Tenemos los territorios, desde lo nacional, que incluye pues, los gobiernos regionales, los gobiernos nacionales, locales y provinciales. Y esto tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que mirar hacia la Agenda 2030, tenemos que mirar qué es lo que se puede hacer para complementar las recomendaciones de la OECD, qué es lo que se puede ir haciendo este año. Por ejemplo, la gobernadora, como les dije, mencionó estos 4 proyectos del Ministerio de Economía, entonces estos tienen que estar en el presupuesto 2017, entonces ahí vamos a ayudar al gobierno regional dando asistencia técnica como ese plan para ver incorporar esto lo más pronto posible en el planeamiento anual. Y dando la vista al ciudadano en la política de bienestar, midiendo el capital social, el capital humano, el capital económico y el capital natural. Bueno, estas son algunas cifras de cambio climático que ustedes, bueno, ya las conocen un poco más. La importante es esta, ¿no? La evolución del cambio de la temperatura, ¿no? Entonces, en el peor escenario estaríamos subiendo a 8.5 grados sobre el promedio, ¿no? Desde la fecha 2100. Pero ya para el 2050, para el 2000, y esto ya para el 2030 ya va a estar afectando nuestras vidas, ¿no? Como lo mencionaron las personas que dieron la inauguración. Entonces, estos procesos ya los estamos viviendo. Entonces, por eso es necesario incorporar las acciones para mitigar y adaptar desde el planeamiento, desde el plan operativo. O sea, no es que yo voy a poder hacer todos los cambios de golpe, pero año a año yo puedo ir haciendo algo. Entonces, les recomiendo que vean el ejemplo que vamos a presentar el viernes para que vean cómo se puede ir desde el gobierno local, se puede ir adaptando algunas normas. La idea es que esta visión concertada, ¿no?, de largo plazo, vamos a poner primer pie hacia el 2030, pero mirando hacia el 2050 y 2070, porque los ciudadanos que ya nacieron hoy, que el año pasado, etcétera, van a estar en esos y son los que más van a sufrir estos cambios. Entonces, como país debemos de dejarles una situación por lo menos como la que nosotros hemos encontrado y tratar de normalizar un poco estos cambios, ¿no? Entonces, por eso tenemos que empezar desde ahora. Tenemos que darles condiciones de vida para que se puedan desarrollar, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Bueno, entonces, sin más, bueno, muchas gracias. Muy bien, me acaban de pasar un documento interesantísimo, que es una de las cosas que tienen también importantes y favorables este tipo de encuentros, ¿no? Que como no nos conocemos todavía y somos bastantes, el documento de la Estrategia Regional de Cambio Climático en el departamento de Ancash. Están aquí presentes. Nos están diciendo que con ayuda también de instituciones como CARE quieren empezar a desarrollar ya los puntos de acción para los próximos meses, y eso quiere decir que las cosas se están moviendo. Se está moviendo también dentro del marco que nos comentaba el ponente anterior, de esa institución tan importante, porque realmente es importante porque se encarga de desarrollo y planificación. Sin planificación no hay forma de poder llevar a cabo los planes operativos. Nos dijo también algo que me ha hecho tomar conciencia de que de repente no tengamos ese concepto todos integrado, ¿no? De que ya las nuevas generaciones, las que están naciendo y las que llevan ya aquí unos años, son las que están llevando adelante el proceso del cambio climático en su vida. Nosotros también, evidentemente. Pero en todo caso, ¿qué les parece si tratamos de cambiar a veces nuestro chip, que es lo más difícil para el ser humano, los cambios, ¿verdad? Pero sin cambio no hay evolución. De pensar que no somos los más importantes en este proceso y al mismo tiempo lo somos porque somos responsables de cosas, ¿no? Y de que el tiempo que estamos viviendo ahora es de gerencia. Estamos gerenciando los bienes y los recursos naturales de la gente que está naciendo y de la gente que ya está nacida hace años y que ya son generación del cambio climático, mejor dicho, de las amenazas y de los retos que representa ello. Es como la generación de la tecnología, ¿no? Los sobrinos y los hijos que tenemos por ahí ya manejan la tecnología con 5 añitos, que lo saben hacer el smartphone. ¿No les pasa a ustedes eso? Mejor que yo. Digo, pero si este nunca ha aprendido nada.
tiene el chip incorporado. Es el momento del tiempo presente y realmente es el momento más armónico del planeta, cuando realmente las acciones se hacen. Entonces, lo digo porque el ponente lo dijo, ¿no? Que tengamos planificado y desarrollado un proceso para estas generaciones que ya están acá y las que vienen. Es un cambio de visión y es un cambio de visión que yo considero que es interesante incorporar.